Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Harvey Coding. Yo soy Harvey y para hoy vamos a continuar con lo que estábamos viendo en el capítulo anterior. En otro video acerca de decorators, ya vimos cómo funcionan por dentro, qué son y cómo nos pueden servir. Ahora vamos a ver un poquito más extendida esa funcionalidad, algo extra, ver cómo podemos usar múltiples niveles, múltiples layers de decorators y por qué son importantes y cómo pasar argumentos. Así que quédate para verlos. Entonces, para usar otro tipo de decorators, o más bien otro nivel de decorators, pues es crear otro decorator. Es un decorator dentro de otro decorator. Ya miraremos. Cuando estábamos haciendo este isValid, no había ningún problema cuando hacíamos algo así, ¿no? If isValidUser, entonces hacíamos algo así. Y eso está bien, no está mal. Pero si por ejemplo nosotros necesitamos tener nuestras métricas, nuestras estadísticas de qué está pasando en nuestra aplicación, en nuestro servidor, cuánto se está demorando la respuesta, cosas así, podemos medir qué está pasando por dentro, ¿cierto? Entonces para eso voy a usar time. Sí, voy a usar el tiempo. Entonces, aquí vamos a tomar el tiempo cuando empezó, en time. Luego ejecutamos esto y luego decimos al final, create to do tomó el tiempo de ahora, ¿cierto? Menos el tiempo que tomé cuando empezó y eso me da cuánto duró. Y lo mismo sería para este otro y este ponemos acá. Claro que no lo puedo poner después del return porque voy a tener problemas, ¿cierto? Entonces lo voy a poner antes por ahora, así. Y aquí no es create to do, sino list to dos. ¿Sí? Y esto debe funcionar. A ver, probémosle. Ahí está. Bueno, quitemos ya esto para que sea mucho más limpio. Así, ahí está. Entonces, aquí dice create to do tomó 9E a las 7. Eso quiere decir menos de microsegundo. Bueno, no sé. Estos son microsegundos. Estos son 6 microsegundos. Y este es mucho más rápido. Una décima de microsegundo. No sé cómo se dice ahí correctamente. Pero sí, fue casi 10 veces más rápido que esto. Pero bueno, eso no importa. Lo importante es que aquí podemos ver cuánto duró, ¿cierto? Y así, y luego entonces tomamos ese valor y lo mandamos a nuestro Elasticsearch y lo miramos con Kibana o con Grafana para mirar todas nuestras métricas y nuestro monitoring de la aplicación. Pero, entonces, si queremos hacer esto, nos tocaría hacer esto en cada API endpoint que queremos medir. Y esto nuevamente está rompiendo ese paradigma o esa metodología de no repetirnos a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces para eso es importante, es válido, es useful, ¿cierto? Es útil el decorator. Entonces voy a hacer un decorator que se llame timer, que va a recibir esto acá. Como ya sabemos, va a tener su wrapper para recibir las funciones, perdón, los argumentos, y hacemos esto mismo. Entonces aquí, pero aquí adentro, 6 abajo, 6 arriba, ups, quería 6 arriba. Ajá, ahí está, y aquí en la mitad llamamos la función y pasamos los argumentos, que no se nos olvide. Listo.
Y al final, entonces devolvemos la función interna. Ahí está. Ahí está nuestro decorator. Ahora, si yo quiero entonces ponerlo, lo puedo poner aquí o lo puedo poner encima. ¿Cuál es la diferencia? Que si lo pongo aquí, él va a tomar es el tiempo de lo que esté entre esta línea y esta otra línea, ¿cierto? Eso es lo que hace. Entonces, si yo lo pongo aquí debajo, este timer lo que está, digamos, envolviendo es esta función de aquí, ¿sí? Si yo lo pongo encima, lo pongo así, entonces lo que está envolviendo es todo esto, ¿sí? Todo junto con el isValidUser. Entonces, no solamente va a tomar la función, el tiempo de createToDo, sino va a ser createToDo más lo que se demore este isValidUser, ¿sí? Entonces, digamos, si nosotros queremos solamente esto, entonces lo ponemos aquí primero, ¿sí? Y el isValidUser sí va a tomar todo lo que esté adentro o debajo de ahí. En este caso, para este ejemplo, no importa. Entonces dejémoslo ahí. Y aquí ponemos el timer también. Entonces quiere decir que ya no necesitamos esto, no necesitamos esto, no necesitamos esto, no necesitamos esto. Y ya, así sería. Y ahí están. Entonces, pero dice create to do y create to do, claro, porque aquí siempre estoy diciendo create to do. Entonces, vamos a cambiar esto, vamos a decirle que es el nombre de la función. Este es uno de esos métodos mágicos que tiene, bueno, atributos mágicos en este caso, que tiene Python, es para sacar el nombre de la función. Y ahí está. Entonces dice create to do tomó un microsegundo y list to do tomó un poquito más. Un poquito más 10 milésimas, 10 milésimas de segundo, 10 milésimas, bueno, algo así. Pero ahí está, ¿sí? Y así es como podemos poner capas y capas de decorators que necesitemos. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, para crear yo quiero que sí sea un usuario válido, pero para listarlo no. Y tener solo el timer en ambos, pero en este solo timer y no que sea un usuario válido. O cosas así. Entonces lo podemos hacer como muy modular y como si fueran piecitas de Lego, como formamos nuestra función y le ponemos cositas encima de acuerdo a lo que necesitemos. Y estas funciones pues llaman otras funciones. Ahora, si yo le digo aquí que quiero ver cuál es la función que estoy recibiendo en isValidUser, que es esta de aquí afuera, ¿no? No me va a devolver createToDo, me va a devolver que es timer. ¿Sí? Probémoslo aquí. Dice, es la función timer y aquí otra vez es la función timer. Claro que no es la misma función timer en ambos casos, ¿no? No es exactamente la misma, porque son dos funciones diferentes, una que está aquí y otra que está acá. Entonces, cuando nosotros queremos decir, bueno, yo quiero saber es la función que está haciendo este validUser, no el timer siempre, ¿sí? Entonces, para eso hay una librería, bueno, en este caso sería encima, que se llama FuncTools, que es parte de la librería estándar de Python. Y lo que tiene eso es un decorator que se llama wraps y que me permite a mí pasar el nombre de la función como si fuera la función en sí, ¿cierto? Entonces, este timer lo que está haciendo es, bueno, yo recibo esta función y eso es lo que le voy a pasar a este señor, ¿sí? El nombre y toda la cosa, en vez de que él crea que es timer, sino le hago creer que es el que el timer está envolviendo, create to do o list to do. Entonces miremos qué pasa cuando se hace así. Entonces, como ven aquí, está diciendo es, create to do and list to do, ¿cierto?
Ahí sí los está tomando el nombre correcto. Entonces siempre es como una buena práctica ponerle tools esto para que cuando tengamos varios niveles de decorators, pues sepamos si estamos haciendo, si hay un problema, estamos haciendo debug, necesitamos saber qué es lo que está, en qué parte está fallando o el traceback de lo que está fallando. Pues entonces con esto nos ayuda a decir, bueno, es que el problema está es aquí, aparte, en create to do y está siendo llamado por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y así se nos facilita también la vida luego, más adelante. Si yo, por ejemplo, a ver, probemos algo aquí. No, esto está bien, está bien. Bueno, pero si yo, por ejemplo, le doy la vuelta al create to do, a ver, digamos, le voy a dar la vuelta así. Y este así. Le doy la vuelta así y si llamo esto, entonces me va a decir es wrapper and wrapper. ¿Cuál es cuál? Pues ahorita porque la aplicación es muy sencilla, sabemos que primero estamos llamando create y luego list to do. Eso quiere decir que este es create y este es list to do. Pero como ven, aquí en este caso, no sabemos qué está pasando por dentro. Ahora, si le ponemos esto de nuevo, entonces, ahora sí nos dice, create to do tomó esto y list to do se demoró esto, ¿cierto? Entonces, como ven, es importante, bueno, es bastante, es una buena práctica que usemos este FunkTool Wraps cuando estamos creando nuestros propios decorators para facilitarnos la vida más adelante y también facilitársela a nuestros compañeros developers. Ahora, si lo que nosotros queremos pasar son argumentos a un decorator, por ejemplo, decirle es admin, o sea que tiene que ser admin, el usuario, tiene que ser admin para poder crear to-dos. Entonces, ¿cómo lo haríamos acá? Piensen 2 segundos. 1, 2. Ok. Yo aquí no puedo decirle es admin. No puedo pasarlo así. Esto no va a funcionar. Sino, como ya ven, si quiero pasar argumentos, aquí, a ver, hagámoslo, tratemos de explicarlo sencillo. Una función recibe la función como tal. Otra función interna recibe los argumentos. Ahora, si yo lo que quisiera es recibir un argumento extra, entonces lo que tengo que hacer es poner otra función, otro nivel, ¿cierto? Otra envoltura. Y esa envoltura al final es la que va a recibir el argumento de el decorator. Entonces, tendría que ser algo como mover todo y ponerlo afuera, pero yo quiero tener el mismo nombre, es valid. Entonces, esta es la función que va a recibir es admin, ¿cierto? Y por defecto va a ser false. Y aquí, entonces, es la función que va a recibir la función. Entonces, llamémosla decorator func. No sé, pongámosle cualquier nombre ahora. Y esta es la que entonces recibe todo esto. Y va a tener todo esto y aquí devolvemos esta otra función. ¿Y qué hacemos con este isAdmin? Pues como este isAdmin está dentro de todo este bloque, lo podemos usar en donde queramos dentro de este bloque. Entonces hagamos que el admin no sea
que sea un administrador, sino que si es admin, no importa, que lo ignore, lo pase. Entonces, ¿es esto? Sí, sí, sí. Y luego, si es admin, que entonces lo haga, ¿cierto? Entonces, si el usuario y el password son correctos, entra, porque ya eso sería true. O si es falso, pero de todas maneras es admin, de todas maneras lo va a ejecutar. Entonces, aquí es admin true para que ejecutemos ambos y lo podamos ver, si no, ahorita que cambie el nombre va a quedar mal. Entonces, miremos a ver, así, cuando está así, a ver qué pasa. Ahí está ejecutando bien y aunque el nombre esté mal, debería funcionar. Sí, ahí funciona bien. De esta forma, entonces, podemos pasar argumentos a nuestros decorators. Puede pasar cualquier otro nombre, lo que querramos, lo que queramos, sí, y luego usar por acá en cualquiera, porque como estos argumentos están dentro de todo este scope, todo esto, los podemos usar donde queramos. Aquí, los podemos usar aquí también, ¿cierto? En cualquier parte los podemos usar. Ahora, otra cosita que nos faltó aquí y que la hice intencionalmente para mostrarla ahorita. Esta función, a ver, quitémosle esto de aquí y pongamos esto acá. Bueno, no, en realidad es print y luego al final wrap. Ahí está. Entonces, con esto, si yo lo imprimo así, me dice none. What? ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, es sencillo. Es porque este timer no está devolviendo lo que esa función está devolviendo. El resultado de esta función no la estamos devolviendo. Entonces, lo que hay es un return none ahí escondido, que es ese none que estamos viendo aquí al final, ¿no? Entonces, si yo le pongo aquí un return para devolver esa función o el valor de esa función, el resultado de esa función, este print que está aquí, nunca se va a ejecutar. Entonces, lo que yo tendría que hacer es algo como así. Guardar ese valor, ese resultado en una función y luego sí, al final de todo, devuelvo ese resultado. Ya con esto, entonces ahí sí me da los to-dos, ¿cierto? Vamos aquí, to-dos. Y solo como para que quede ahí que estos son los to-dos, ¿sí? Así. Entonces es importante que no se nos olvide poner o devolver los resultados de las funciones que llamamos dentro de los decorators. Porque no sabemos en qué momento vamos a necesitar poner otro encima o llamar otras funciones que necesitamos el valor al final. Y si se nos olvida, luego no sabemos por qué, si se está llamando, se está guardando en la base de datos, pero por qué no vemos el valor. Y puede ser por eso. Entonces, de esta forma, vemos muy sencillo lo poderoso que pueden llegar a ser los decorators, ¿cierto? Lo que pueden extender. Ahora, si yo, por ejemplo, quito todo esto y lo pongo en un archivo aparte, ¿cierto? Digamos que lo tengo en un archivo aparte y lo llamo from decorators import timer and is valid user, ¿sí? Diciendo que todo ese código, todo eso está en otro archivo, digamos ya lo tengo acá, es este archivo de acá. Bueno, aquí obviamente no tengo el user and password, pero no importa.
Pero de esta forma guardo o pongo mis decorators en otro lugar. Mire cómo queda de limpio el código. Queda muy, muy, muy limpio, muy legible. Porque todo lo que esto está aquí está, digamos, escondido de cierta forma. Es aquí, en este otro archivo. Ahora, los decorators no solamente sirven para ponerlos encima de funciones. Yo puedo tener un decorator, de hecho hay un decorator que es para las clases. Por ejemplo, mi clase A, y puede ser así. Y este decorator hace algo con la clase como tal, con toda la clase que es definida. O hay decorators como por ejemplo tenemos dentro de las clases decorator como static method, ¿cierto? Y aquí entonces el método. O tenemos también el class method, ¿sí? Que son ya en la librería estándar, que lo que hacen es ser decorators de un método de una clase, no de una función como tal. Y ahí cambia un poquitico, porque cuando es una función de una clase, lo primero que recibe es self, usualmente, ¿no? Y luego sí, X y Y. Entonces, si nosotros tenemos aquí timer o tenemos isValidUser, entonces lo primero que vamos a recibir va a ser self. Y eso tiene que cambiar aquí un poquitín en lo que queremos nosotros validar, ¿cierto? ¿Qué otras cosas hay? Bueno, hay otras cosas, por ejemplo, que podemos hacer como en PyTest para test unitarios. Podemos hacer algo como algo así. PyTest mark parameterized, creo que es parameterized. Y luego aquí se le dice los nombres de las variables y se pasan como los valores que se van a pasar. Entonces digamos A1, B1 y luego otro que sea A2, B2, algo así. Y aquí entonces myTest y recibe como argumento X y Y aquí hago algo con X y Y. ¿Sí? Y lo que hace PyTest con esto es aplicar o correr este test tantas veces esté aquí. En este caso hay dos pares, 1 y 2. Entonces va a correr este test primero con estos dos valores y luego con estos dos valores que son los que yo les estoy pasando acá. Y así no me toca escribir 2 o 3 o 4 veces mismo test, porque va a ser el mismo código, sino que lo tengo solo una vez y con el decorator le digo que quiero que se corra es varias veces con diferentes valores, pero el mismo test. Entonces de esta forma, como vemos, decorators nos facilitan la vida, hacen el código más legible, tenemos toda la funcionalidad que necesitamos una sola vez, nos toca crearla una sola vez y en un solo lugar. Entonces si queremos cambiar algo, entonces bueno, que esto no es, sino que sea en español. Entonces, a ver, tomó o duró y ya ahí se cambia para todos, ¿cierto? No tocaría cambiarlo uno por uno en cada parte donde lo estemos haciendo, si queda así. Podemos tener varios niveles de decorators, uno encima de otro, y no hay ningún problema. Entonces nos ayuda a extender nuestra funcionalidad de una forma muy potente. Algo muy, muy, muy bonito, muy chévere que tiene justamente Python y que quería transmitirlo, comunicarlo, enseñarle para los que no supieran o recordarle a los que ya sabían estas cosas que hay en Python. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, campanita, todas las cosas para YouTube. Yo soy Harvey, cuídense mucho. Nos vemos en una próxima.